Hola chicas, espero que estén muy bien, espero que Dios les esté guiando y les esté proveyendo en este tiempo y de que ustedes puedan encontrar regocijo y descanso en su presencia. Pido disculpas de antemano porque de repente van a estar escuchando un sonido, es porque hay trabajadores al costado y están probablemente haciendo construcción, así que si de repente escuchas un sonido, lo siento mucho. Igual estamos tratando de grabar a pesar de esa incomodidad. Pero bueno, gracias también por conectarte, gracias por formar parte de este estudio. Ya estamos llegando al fin de este estudio. Hoy vamos a tratar de terminar el capítulo 4 y probablemente la siguiente semana simplemente tomaremos un tiempo para hacer reflexiones acerca de este libro de Ruth y cómo podríamos aplicarlo de forma genérica y al mismo tiempo profunda en nuestra vida, porque creo que todo libro de la Biblia tiene una enseñanza que darnos de la cual nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Sabemos muy bien que el libro de Ruth se abrió en el capítulo 1 con 3 funerales, el de Elimelech, el de Malón y el de Kelión. Pero vamos a ver en este capítulo que se cierra con una boda. En el primer capítulo leemos acerca de mucho llanto, pero en este capítulo final nos vamos a dar cuenta que habla de un gozo rebosante en este pequeño pueblo de Belén. Hay un versículo en Salmos 35 que dice: por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. No todas las situaciones de la vida tienen esta clase de final feliz, pero en este pequeño libro nos recuerda que para el cristiano Dios todavía escribe el último capítulo de nuestra vida. No tenemos entonces que tener miedo al futuro, tener temor al futuro. Este capítulo se enfoca en 3 personas y vamos a estar separándolo en 3 secciones, ¿ok? La primera se trata de un novio, la segunda de la novia y la tercera parte del bebé. Así que vamos a estar leyendo de versículos 1 al 10 para entrar en el primer segmento, que es el novio. Así que todas acompáñenme, yo lo estoy leyendo en versión NTV. Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado. Así que lo llamó: amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Entonces, enseguida, Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no la quieres, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti yo soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Boaz: por supuesto, pero al comprar tú la tierra de Noemí, estarás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esa manera ella podrá tener hijos que llevarán el nombre de su esposo y así conservará la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no la puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte, pero hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz: compra tú la tierra. Entonces Boaz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De ese modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia.
hoy todos ustedes son testigos. Qué bonito. Vamos a ver en esta sección el trabajo que tuvo el novio, en este caso vos. La ley del pariente redentor la encontramos en Levítico capítulo 25 de los versículos 23 al 24, pero la ley que rige el matrimonio levirato aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 25 de los versículos 5 al 10. Ahora, el propósito de estas dos leyes era preservar el nombre y proteger la propiedad de las familias de Israel. Dios era el propietario de la tierra y él no quería que esta tierra fuera explotada por personas ricas que se aprovecharían de los pobres o de las viudas. Cuando estas leyes eran obedecidas, garantizaban que el nombre familiar de alguien que había fallecido no desapareciera con él y que su propiedad no era vendida fuera de la tribu o del clan. El significado de redención, eso es algo muy importante. La palabra redimir significa liberar mediante el pago de un rescate. En el caso de Ruth y Noemí, la propiedad de Elimelech había sido vendida y estaba bajo probablemente alguna forma de hipoteca, y los derechos de la tierra habían pasado a Malón, el esposo de Ruth, cuando Elimelech falleció. Esto explica por qué Ruth estaba tan involucrada en esta transacción. Sin embargo, ella era demasiado pobre para poder redimir la tierra por sí misma. En lo concerniente a la redención espiritual, a nuestra redención, todas las personas estamos sujetas a la esclavitud del pecado y somos incapaces de poder liberarnos. Jesucristo dio su vida en rescate por nosotros, los pecadores, y la fe en Él libera al cautivo. Eso es lo que dice el libro de Marcos capítulo 10. Cada vez que he visto de repente una librería cristiana, porque me encantan las librerías cristianas, siempre trato de observar qué temas están recibiendo mayor atención. Y en los años recientes ha sido realmente este tema llamado liberación. Veo a veces estanterías llenas de libros sobre adicciones, sobre codependencias y cómo poder librarnos de estas situaciones en nuestra vida. En un mundo en el que ahora estamos disfrutando de mayor libertad política que más que nunca, millones de personas son esclavas tanto de la comida, del sexo, de las drogas, el alcohol, el juego, el trabajo y docenas de otros amos. Aunque damos gracias a Dios por la ayuda de las personas que nos aconsejan y nos guían en este proceso para salir de estas adicciones o problemas en nuestra vida, tenemos que entender que solamente Jesús es quien nos da libertad a los que de repente estamos pasando por alguna esclavitud del pecado. Hay un versículo que me gusta y está en Juan 8:36 que dice: si el Hijo de Dios los libera, serán verdaderamente libres. Ahora vamos a ver las características de un redentor para que podamos entender un poquito, porque este tema central en todo este capítulo 4 se basa en la redención. Así que vamos a ver estas características. Primero, cualquiera no podía cumplir con los deberes del pariente redentor, ¿ok? Digamos que para empezar, el primer requisito que se necesitaba era que sea un pariente cercano. No podía ser cualquiera en la ciudad que se quisiera casar. No, tenía que ser parte de la línea de la familia del esposo, de los hijos fallecidos. Esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 25. Este era el mayor obstáculo, si nos damos cuenta, que vos estaba teniendo que enfrentar, porque había un pariente más cercano, y eso es lo que vimos en capítulo 3. Había otro pariente más cercano que tenía derecho a Ruth. Pero cuando de repente nos basamos esto y vemos a Jesús como sombra, esto nos recuerda que hay algo muy importante que Jesús tuvo que hacer para ser nuestro pariente cercano. Él tuvo que relacionarse con nosotros antes de redimirnos. Así que, ¿qué hizo Jesús? Jesús bajó del cielo en forma de bebé, tomó forma de carne y sangre con el fin de poder morir por nosotros en la cruz. Hechos capítulo 2, 14 y 15 es lo que habla
habla exactamente de esto que estoy explicando. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. De esa forma, Él se hizo nuestro cercano pariente redentor. Y obviamente Él lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Con el fin de calificar, el pariente redentor también tenía que ser capaz de pagar el precio de la redención. Como ya lo hemos visto, Ruth y Noemí eran demasiado pobres para poder redimirse a sí mismas. Pero vemos que Boaz era un hombre rico e influyente. Eso es lo que dijo el capítulo 1 cuando introdujo a Boaz. Así que obviamente Boaz tenía los recursos necesarios para poder hacerlas libres. En lo que se refiere a nuestra redención nuevamente, en el lado espiritual, sabemos que nadie es tan rico excepto Jesús como para pagar el precio. Y en realidad, ni siquiera el pago en dinero nunca podría liberarnos como pecadores. Eso no fue el pago que hizo Jesús. Jesús no pagó con dinero nuestra libertad, sino que Él derramó su propia sangre para poder darnos a nosotros esa redención. En Efesios capítulo 1, versículo 7, vemos que tenemos la redención de Cristo por medio de su sangre, porque Él se dio a sí mismo por nosotros y compró nuestra eterna salvación. Había una tercera característica importante. El pariente redentor debía estar dispuesto a redimir. Como vemos en este capítulo o en los versículos que hemos leído, el pariente cercano, en este caso, no estaba dispuesto a redimir a Ruth. Así que en este caso, Boaz quedaba libre para poder adquirir tanto la propiedad como también a Ruth. El pariente más cercano tenía el dinero, pero nos damos cuenta que no tenía la motivación. Él tenía temor de poner en peligro su propia herencia familiar. El método de redención era el siguiente. En los antiguos tiempos, en la puerta de la ciudad, en la puerta principal de la ciudad, era el lugar oficial donde se hacían todas las transacciones y se tomaban decisiones en presencia de ancianos, que estos se encargaban de hacer que la ley se cumpliera. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 21, en 2 de Samuel capítulo 15 y también en Job capítulo 29. Cuando Boaz llegó a la puerta, reunió a 10 hombres para que fueran testigos de la transacción. Y justo dice, como hemos visto en los primeros versículos, justo en ese momento el pariente más cercano pasaba por allí. Esto también muestra de una manera muy clara la providencia de Dios. Porque ¿cómo es que justo en ese momento en el que Boaz estaba sentado en la puerta principal, el pariente más cercano pasa por ahí? Sabemos que nada opera ni funciona en esta vida por casualidad. Sabemos que todo está dentro del plan perfecto de Dios y este libro de Ruth muestra eso en todo momento. Así que vemos que el pariente pasa y Boaz lo llama. El tema clave, como ya lo había dicho, de este capítulo es la redención. Las palabras redimir y comprar aparecen por lo menos unas 15 veces en diferentes formas en este libro. No puede haber redención sin el pago de un precio. Desde nuestro punto de vista, la salvación es gratuita, porque Hechos capítulo 2, 21 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero desde la perspectiva de Dios, la redención es algo muy costoso. El otro pariente estaba dispuesto a comprar la tierra hasta que se enteró que Ruth era parte de la transacción. Y entonces él dio marcha atrás. Su explicación fue la siguiente. Si se casaba él con Ruth, él podría perjudicar su propia herencia. De repente, si él tenía un hijo con Ruth y este hijo era el único heredero, entonces la propiedad de Malón y parte de su propia heredad iría a parar a la familia de Elimelech. Entonces, probablemente también implicaría mucho el hecho de que Ruth era moabita para que él también dijera, no gracias, no lo quiero. Pero lo que vemos acá es que ese rechazo por parte de este pariente cercano dio a Boaz la oportunidad de que él pueda comprar la tierra y casarse con Ruth. Merece la pena notar
que el pariente más cercano trató de proteger su nombre y su herencia. Pero nosotros, si te das cuenta, ni siquiera conocemos cuál fue su nombre y qué ocurrió con su familia. Él nunca pudo ser descrito en la Biblia con honra. Y eso es lo que pasa con las personas que a veces nos avergonzamos o no buscamos ser obedientes y honrar lo que Dios quiere en nuestra vida. Sin embargo, vemos que Vos se arriesgó al amor y a la obediencia, y su nombre aparece escrito con honores en las Escrituras. Hay un versículo en Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 17, que dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto también puede explicar tal vez por qué no se menciona más el nombre de Orfa en ninguna parte del capítulo de este libro de Ruth, solamente en el capítulo 1 cuando Orfa se despide. Probablemente también fue por eso. La costumbre de quitarse un zapato se relaciona probablemente con el mandamiento divino de pisar la tierra y tomar posesión de ella. Esto lo vemos en Génesis capítulo 13, Deuteronomio capítulo 11 y Josué capítulo 1. En los años venideros, los 10 testigos estarían en condiciones de dar testimonio de que la transacción se había completado, porque habían visto que el pariente cercano había entregado su sandalia a Boaz. Esto simbolizaba que aquel hombre perdía su derecho de poseer la tierra, y en este momento Boaz ahora tenía la tierra y también a Ruth. Ya he mencionado antes de que Boaz es una sombra de Jesús, nuestro pariente redentor. Y esta escena no es una excepción. Vamos a hacer algunas similitudes. Al igual que Boaz, Jesús no estaba preocupado por arriesgar su propia herencia, sino que en lugar de eso nos hizo a nosotros parte de su herencia. Como Boaz, Jesús hizo sus planes en privado, pero el pago lo hizo públicamente. Como Boaz, Jesús hizo lo que hizo debido a su amor por su esposa, por la iglesia, por nosotras. Bien, ahora vamos a hablar de la novia. Ya terminamos de hablar del novio, del pariente redentor. Ahora vamos a leer Ruth capítulo 4, de los versículos 11 y 12. Entonces los ancianos y toda la gente que estaban en la puerta respondieron: somos testigos, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperen en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Es algo maravilloso cuando la comunidad del pacto se regocija sinceramente con los novios, porque lo que ellos están haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Probablemente tú no conoces a este artista, pero hay un artista que se llama George Giselle. Este artista es un artista de espectáculos, pero él dijo algo que a mí hace mucho tiempo me llamó la atención, y tal vez para algunos es una frase, ay, muy chévere, pero en realidad no es una frase bonita. Él dijo que el matrimonio es como un error que todo hombre debería cometer. Pero si te das cuenta, yo personalmente creo que ese es el último lugar en donde uno quiere cometer un error, es en el altar. Uno no quiere cometer un error o casarse con la persona equivocada en el altar, porque es para siempre. Nos podemos dar cuenta que al contrario de lo que algunas personas creen, el matrimonio no es algo que se hace en forma privada, sino que el matrimonio está considerada como una unión sagrada que incluye primero a Dios como testigo, después a las personas que te rodean, sea tu familia, tus amigos, y también al novio y a la novia. Y creo que a todos, como novios, en el momento de tu boda, te gustaría recibir la bendición de Dios y también la de tu familia, la de tus amigos, y que ellos puedan ser testigos del acto que tú estás haciendo. Y las personas, vimos que oraron para que Ruth fuera fructífera en engendrar hijos, porque en Israel los hijos eran considerados una bendición y no una carga. En Salmo 127, del 3 al 5, podemos ver este detalle.
Era importante que las esposas judías engendraran hijos, no solo para perpetuar la nación, sino también porque sería a través de Israel en donde vendría el Mesías a la tierra. Entonces, los hebreos aborrecían tanto este tema del aborto como el hecho de abandonar niños para que murieran. Prácticas que obviamente eran comunes en otras naciones. Ahora, destaca aquí el nombre de Lea y de Raquel. Estas dos mujeres fueron las esposas de Jacob. Y estas dos mujeres se encargaron de edificar la nación de Israel a través de las 12 tribus originales. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 29, 30 y 35. El uso de la palabra Efrata, que también se menciona aquí, es bastante significativo. ¿Por qué? Porque esta palabra hebrea significa fructífero. Las personas querían que Ruth fuera fructífera y también famosa y que honrara a través de eso a su pueblo de Belén. Este era el lugar también, Belén era el lugar en donde Raquel fue enterrada, pero más importante, Belén era el lugar de donde vendría Jesús. Los vecinos o los amigos de esta tierra también querían que la casa de Boz fuera como la casa de Fares. La familia de Fares se había establecido en Belén. Esto lo puedes encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 5. Y vemos también que Boz era un descendiente de Fares. Tamar, que es la madre de Fares, si ustedes de repente quieren investigar un poco de su vida, ella no fue una mujer que tuvo una gran fama, ¿ok? Primero, Tamar no fue una mujer que hizo muchas buenas cosas, pero podemos darnos cuenta que dentro de la gracia de Dios, Dios eligió que su nombre formara parte de la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 3. Nos podemos dar cuenta que cambios tan admirables tuvieron lugar en la vida de Ruth a causa de que ella confió en Boaz y le dejó actuar a su favor. Nos damos cuenta que Ruth pasó de la soledad al amor, del trabajo pesado al descanso, de la pobreza a la riqueza, de la preocupación a la seguridad, de la desesperación a la esperanza. Y ya no era más, esto es lo más bonito y lo más importante, ya no era más Ruth la moabita. Su pasado ya no contaba porque ella había emprendido un nuevo comienzo en su vida y ahora era llamada Ruth, la esposa de Boaz. Y esto es algo que nos debe a nosotros dar mucha esperanza porque Jesús borra nuestro pasado, borra lo que nosotras éramos y nos da un nuevo nombre, una nueva naturaleza, una nueva identidad y podemos llevar esa identidad con orgullo. Una de las varias imágenes de la iglesia en la Biblia es la esposa de Cristo. Si es que tal vez tú no lo sabías, en Efesios capítulo 5, del versículo 22 al 23, da énfasis a que, puesto que el amor que Jesús tuvo por la iglesia, se entregó a ella, murió por la iglesia. Y ahora vamos a ver un acto de Cristo en este ministerio que él tuvo. Él murió por la iglesia en el pasado, hace 2000 años. Luego vemos que purifica y nutre a la iglesia por medio de la palabra en el presente, porque tenemos esto que nos ayuda a esperar y a prepararnos. Y se presentará un día y recogerá a su novia en el futuro. Eso es la promesa, eso es lo que ahora nosotros esperamos. Cristo está preparando un bello lugar para su esposa y un día se celebrará eso a través de las bodas del Cordero, que si te interesa lo puedes leer en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Finalmente vamos a ver al bebé, así que vamos a leer Ruth capítulo 4 del versículo 13 al 22. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera luz a un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y lo cuidó como si fuera su propio hijo.
Las vecinas decían: por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de sus antepasados. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Y es aquí donde termina este libro, Ruth, capítulo 4. Dios en su gracia había dado a Ruth, cuando todavía estaba en Moab, la fe de confiar en él y de ser salva. Esta gracia continuó cuando se trasladó a Belén, porque él la guió al campo de Boz, donde este hombre se enamoró de ella, y esa gracia divina siguió actuando hasta la puerta del pueblo, donde Boz, con el pariente más cercano, tuvieron una conversación, y este pariente rechazó la oportunidad de comprar la propiedad y a Ruth, y entonces Boz tuvo la oportunidad de comprarla. Después vemos que se casan, hay un matrimonio, y vemos acá que Dios derramó su gracia sobre Ruth y Boz, dándole la oportunidad que ella concibiera a un niño, al que le puso por nombre Obed, que significa siervo. Dios usaría a este bebé para que fuera una fuente de bendición para muchos. Obed fue una bendición no solamente para Ruth y para Boz, pero también para Noemí, su abuela, quien informalmente adoptó a Obed como su propio hijo y se convirtió en su segunda madre. Las mujeres de Belén compartieron el gozo de Noemí cuando le dijeron: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Y la referencia al redentor no significaba a Boz, sino a Obed, ya que Obed sería el que restauraría la vida de Noemí, el que le daría nuevamente la alegría que ella había perdido a través de la pérdida de sus hijos y de su esposo. Si te das cuenta, creo que cada abuelo puede dar testimonio de que los nietos son como una fuente de juventud, porque los nietos hacen que los abuelitos sean o se sientan más jóvenes. Cuando los nietos visitan a los abuelos, creo que todos están de acuerdo con eso, son una gran bendición que pueden recibir en esta vida. Yo lo veo a través de mi sobrina Luana, a través de mi papá y mi mamá cuando la pueden cuidar, cuando pasan tiempo con Luana. Creo que cada bebé que nace en este mundo es un voto a favor del futuro. Cuando sostenemos un bebé en nuestros brazos, estamos sosteniendo el futuro en nuestros brazos. Obed fue un hijo único, pero su afecto por su madre y por su abuela dice acá que sería igual al de 7 hijos. Obed sería una gran bendición también para Belén. Aquel niño daría fama al nombre familiar y al nombre de su pueblo natal. El nombre de Elimelech había casi desaparecido de Israel, pero Obed haría que el nombre nuevamente fuera famoso y que también haga famosa a su gloriosa Belén. Esto ocurrió, por supuesto, por medio de la vida y ministerio del rey David, como lo vemos en versículo 22. Por medio de él vinieron los descendientes, y a través de este descendiente vino Jesús. A través de David, a través de este famoso hombre David, vino Jesucristo a la tierra. Noemí tendría el consuelo de saber que el nombre de la familia no se perdería, sino que aumentaría en fama. Obed sería una bendición para Israel. Obed fue el abuelo de David, uno de los más grandes dirigentes de Israel. Cuando a veces mencionan el nombre de David, a veces lo puedes relacionar o con Goliat o con Betsabé, pero en realidad, mucho más allá de que David cometiera muchos errores y pecados, David fue también un gran hombre de fe que Dios usó para edificar el reino de Israel. Dirigió al pueblo para vencer a sus enemigos, para expandir su herencia y sobre todas las cosas para adorar a Dios. Escribió himnos de adoración para que los cantaran los levitas y creó instrumentos musicales para que lo tocaran. Dedicó gran parte de su vida a recoger bienes materiales y a edificar el templo.
con el fin de que obviamente Salomón, su hijo, pudiera llevarlo a cabo. Sea que tuviera en su mano una honda o una espada, un arpa o un himnario, David fue un gran siervo de Dios que trajo innumerables bendiciones para Israel. Y Obed traería bendiciones para todo el mundo. Lo más grande que Dios hizo por David no fue darle victoria sobre sus enemigos o riquezas para la construcción del templo. El más grande privilegio que Dios le dio fue ser el antecesor del Mesías, de Jesús, del Salvador. David quería edificar una casa para Dios, pero el Señor le dijo que él edificaría una familia. Y esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7. David sabía que el Mesías vendría de la tribu real de Judá, pero nadie sabía de qué familia de Judá sería la escogida. Dios escogió a la familia de David. El Redentor sería conocido como el Hijo de David. Jesús sería conocido como el Hijo de David en Mateo 1:1. Obed tendría un hijo llamado Isaí, y Isaí tendría 8 hijos, el más joven de los cuales fue el rey David. Recuerda que la próxima vez que sostengas un bebé en tus brazos, ese pequeño puede ser alguien para quien Dios ha planeado un gran futuro. Los moabitas no podían entrar a la congregación del Señor ni hasta la 10ª generación de ellos. Esto lo vimos al inicio en Ruth capítulo 1, cuando Dios hizo una regla contra Moab muy seria, que está en Deuteronomio 23:3. Pero el pequeño libro de Ruth, este libro de Ruth, se cierra en el versículo del 19 al 22 con una genealogía de 10 generaciones que termina con el nombre de David. Pasaron, en este caso, las 10 generaciones con David, y esta ley de Dios de que ellos no podían adorar se liberó. Esta ley ya no tenía más presión, más oportunidad, sino que ellos ya podían vivir sin esta restricción de adorar al Dios viviente. Así que yo te animo el día de hoy que nunca subestimes el poder de la gracia de Dios en tu vida. Dios está obrando y actuando en todo momento para tu beneficio, para tu crecimiento. Y si no lo crees, tú eres la que te vas a perder de todas las bendiciones que Dios quiere darte en tu vida. Así que espero que te haya gustado. Vamos a cerrar en oración y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo increíble de poder aprender que tu Hijo Jesucristo vino a través de esta línea entre Ruth y vos, Señor, entre una moabita y un hombre temeroso de ti, Señor. Con esto podemos darnos cuenta, podemos ver que tu gracia es infinita, que tus planes son perfectos e inmensos y que sobrepasan nuestras expectativas. Te damos gracias porque tú nos muestras a través de esto que tú puedes usar a cualquier persona para tu propósito, para tu fin glorioso y grande, Señor. Te damos gracias porque tú nos bendices con todo esto que nos das, Señor. Así que oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.